La casa de Micaía. Como bien sabemos, una casa es diferente a la otra. En cada casa hay elementos que la distinguen de las demás. En todas ellas hay problemas que pueden variar en tamaño, orígenes, motivos, etc. Pero también es importante mencionar que para cada una de ellas, Dios ha dejado maneras de afrontar cada problema y soluciones para cada uno de ellos. A veces, la resolución de un problema puede ser inmediata, pero pueden haber otros que demoren más tiempo en resolverse. En ciertos problemas habrá que usar del sentido común para afrontarlos. En otros será necesario clamar por un milagro. Sin embargo, puede ser que en el caso de algunos problemas no se encuentre una solución evidente, pues podría tratarse de una situación que Dios ha querido preservar para mostrar su poder a través de las generaciones. Por mencionar un ejemplo de un problema complejo que se resolvió de una manera sencilla, podemos ver el caso de aquellas dos mujeres que afirmaban ser la madre de un pequeño niño y al no poder confirmarse la veracidad de lo que decían, el rey decidió dividir al bebé en dos partes y dar la mitad a cada uno. La solución fue simple, pues a veces así son los designios de Dios. El caso es muy conocido. Una de las mujeres pidió clemencia para el pequeño y en eso mostró ser ella la verdadera madre. Otros problemas perduraron por más tiempo, pues Dios deseaba mostrar su gloria en ellos. Por ejemplo, el paralítico que llevaba 38 años esperando junto al estanque de Betesda para poder caminar, o el hombre que nació ciego y tuvo que esperar toda su vida para empezar a ver, o aquella mujer con flujo de sangre de hacía 12 años, cuyo caso era similar a la que anduvo encorvada precisamente por 18. Hoy abordamos la casa de Micaía, Jueces capítulo 17. Jueces 17:6 da una idea clara de lo que se estaba viviendo en Israel. La Biblia dice que en aquellos días no había rey en Israel y que cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. La condición de la casa de Micaía era en sí un reflejo de lo que acontecía en todo Israel. Las tribus habían quedado a la deriva, no había un rumbo para ese pueblo. Estaba prácticamente a merced de las circunstancias. Esta condición anárquica fue un sufrimiento general para el pueblo, tal y como lo mencionan las Escrituras. El caso de Micaía era un reflejo de ello. Veamos lo que estaba pasando en la casa de Micaía. Jueces 17:2 dice que él dijo a su madre: las 1100 piezas de plata que te quitaron, acerca de las cuales proferiste una maldición a mis oídos, he aquí la plata está en mi poder, yo la tomé. Y su madre dijo: bendito sea mi hijo por el Señor. El texto sugiere que esta mujer, madre de Micaía, había perdido 1100 piezas de plata, una gran cantidad de dinero para esa época. La mujer estaba tan afligida por esa situación que se atrevió a proferir una maldición contra aquel que hubiera tomado ese dinero. Micaía había escuchado esta maldición, pues ella la había susurrado a sus oídos. La madre de Micaía, como autoridad en ese hogar, desde ese momento abrió una puerta para que la maldición entrara en su casa. La maldición precisamente tardaría en irse de ahí, pero no sin antes propiciar algunas desgracias en la familia. Proverbios 26:2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Es probable que la maldición atraída por la madre de Micaía estaba relacionada con algún tipo de penitencia o juramento. Ella podría haber jurado erigir una imagen idolátrica si el dinero era hallado, o bien entregar parte de ese dinero para alguna obra benéfico-religiosa, con el propósito de pagar por el favor recibido. En el verso 4 de Jueces 17 dice que cuando él devolvió la plata a su madre tomó 200 piezas de plata y se las dio al platero, que las convirtió en una imagen tallada y una de fundición, y quedaron en casa de Micaía. Desde ese momento Micaía quedó atado a la idolatría que le impuso su madre. Ella consignó parte de su pequeña fortuna en consagrar su casa a distintos dioses, del amor, de la buena suerte, de la abundancia, de la fortuna, etcétera, etcétera. La imagen tallada quedó en la casa de Micaía.
lo que lo llevaría a tomar malas decisiones en el futuro. Cuando se interpone algo, ya sea una imagen o una cosa entre el verdadero Dios y nosotros, los ojos se nublan, se interrumpe la comunión y la visión se pierde. No puede haber algo más destructivo que los ídolos antepuestos a nuestra relación con Dios. Jueces 17:5 dice que Micaía tenía preparada una casa para ídolos. Es decir, que él había heredado de su madre esa inclinación hacia la idolatría, de tal manera que en su alma había ya preparado un lugar en donde ubicar al ídolo que le presentara. Micaía no dudó ni un segundo en aceptar aquello que venía de su madre e inmediatamente se alejó de la voluntad de Dios sin siquiera percatarse de ello. Eso ocurre regularmente cuando se reciben herejías que alejan a la persona de Dios, creyendo ésta que aún está caminando en la verdad y agradando a Dios con sus acciones. Seguidamente Micaía consagró a uno de sus hijos como sacerdote, sabiendo que Efraín nunca fue una tribu sacerdotal. Los sacerdotes tenían una función importante en el pueblo. Ellos eran los que representaban al Señor ante Israel. Enseñaban al pueblo la ley, ofrecían los sacrificios y las ofrendas ante el altar. Eran los que daban las directrices espirituales. El error que muchos padres cometen el día de hoy es delegar en los hijos la dirección del hogar. La Biblia dice que Micaía hizo un efod para su hijo. Micaía daba a entender con esto que no importando cómo el sacerdote, es decir, su hijo, estaría vestido por debajo del efod, solamente había que dar la apariencia de santidad a Jehová. ¿No estará Dios diciéndonos a través de las actitudes de Micaía que en las casas debemos estar muy atentos a la manera en que se está viviendo la santidad y que no sea una mera apariencia externa como sería la de su hijo? El versículo 5 dice que este hombre hizo ídolos domésticos, que en Israel y los pueblos aledaños eran usados para adivinación. Según algunos, al combinar el efod con un terafín, se producía un efecto positivo de manera similar a un amuleto o talismán. Jueces 17:10. Entonces Micaías le dijo: quédate conmigo y sé padre y sacerdote para mí, y yo te daré 10 piezas de plata por año, el vestido y la comida. Y el levita entró. Consintió el levita en quedarse con el hombre, y el joven fue para él como uno de sus hijos. Vean la insatisfacción de Micaía. Era obvia, pues en cuanto supo que el visitante que llegó a su casa era un levita de la tribu de Judá, no dudó en ofrecerle el puesto que actualmente ocupaba su hijo. Cuando una casa no se siente satisfecha de la manera en que ha estado viviendo, buscará una salida que la lleve hacia el confort, el bienestar y la prosperidad, aunque esta salida no sea la que Dios ha preparado para ella. En la casa de Micaía nunca hubo una autoridad genuina. Micaía no conoció la figura paterna. Micaía llegó a ser padre y no supo cómo ejercer su autoridad y aún menos reconocerla en otros. Es justificable hasta cierto punto porque ellos nunca vivieron bajo un régimen de gobierno teocrático o al menos monárquico que les guiara o amonestara. La historia de la casa de Micaía es muy similar a la época en la que estamos viviendo. En este tiempo la pandemia ha impactado a la iglesia cristiana de manera que aquellos que se encuentran recluidos en sus casas sienten que no necesitan obedecer a ninguna autoridad eclesiástica o religiosa, puesto que en el internet hay tantas corrientes doctrinales que tornan confuso el evangelio. Por lo tanto, muchos prefieren establecer sus propios parámetros y elaborar sus propios terafines para satisfacer de esa manera su conciencia y la necesidad de tener un vínculo espiritual con Dios. No sigamos el ejemplo de Micaía. No hay un mejor momento que este para ir y buscar refugio. Dios te está llamando a que te sometas a una autoridad, que tengas la seguridad de estar, como lo diría el salmista, al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente.